Muy buen día, mi nombre es Paola Melissa Villatoro Requena, mi carnet es el 2003-11861, soy clave número 82 y vengo a presentar mi primer parcial del curso Mercantil 3 del licenciado Sontay. Me permito compartir mi pantalla para empezar mi examen. Y quería hacer la mención de lo aprendido en clase. Considero que es de mucha utilidad. El Derecho Mercantil 3 me tiene fascinada. Yo soy comerciante y he estado aprendiendo muchas cosas que veo la necesidad de aprender tanto para mí como para poder servir a otros en su momento de pues, poder hacer uso de mis conocimientos y poder dar el servicio a las demás personas. Así que partiendo de acá, pues quiero comenzar mi parcial definiendo nuestro derecho mercantil, ¿sí? Es parte de un derecho privado, ya que rige entre particulares. El derecho mercantil está conformado por un conjunto de principios, el de la verdad sabida y buena fe guardada, que está regulado en el artículo 669 de nuestro Código de Comercio, conceptos e instituciones y doctrinas que ya los doctos y juristas en derecho nos han proporcionado, normas jurídicas, que las vemos contenidas en el Código de Comercio, también en el Código Civil. Supletoriamente lo aplicamos en mercantil, como lo vamos a ver más adelante. Jurisprudencia, que lo vemos como en el artículo 43 de la Ley del Organismo Judicial, costumbres y usos mercantiles. El derecho mercantil regula todo lo relacionado con la teoría general del derecho mercantil. Asimismo, al comerciante individual y a las cosas mercantiles, título de crédito, empresa mercantil, las patentes y cosas, las patentes de invención, modelo y marcas, que está en el artículo 4 del Código de Comercio, la negociación mercantil como tal, que es el contenido del curso, obligaciones y contratos mercantiles. Y bueno, partiendo de acá, el licenciado Sontay nos hizo un breve resumen del contrato civil. Para hacer una pequeña retroalimentación, vimos que el contrato civil es cuando dos o más particulares convienen entre sí crear, modificar o extinguir una obligación. Eso es nuestra definición que vemos regulada en el Código Civil en el 1517. En el 1518 encontramos todos los principios del contrato civil, sobre todo que el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes. Vemos también todo lo relacionado a los elementos del contrato en el libro quinto del Código Civil a partir de 1251, el error, el dolo, la violencia, la simulación, la capacidad para contratar, el objeto ilícito que debe portar el contrato, ¿verdad? La forma, en 1574 nos habla que puede ser en escritura pública, que puede ser en documento privado, que puede ser por correspondencia o verbal. También nos da las cantidades del contrato. Entonces, básicamente, el contrato civil, todo lo vemos regulado en nuestro Código Civil. Sus clasificaciones de contratos están en civiles y mercantiles. Y como les mencioné anteriormente, el tema de estudio de nuestro curso es los contratos civiles. Partiendo de acá, vamos a ver la diferencia entre contrato civil y contrato mercantil. Pues para entender, tenemos que ver que la contratación civil se da entre particulares y por ende la obligación civil se da entre particular, acreedor y deudor. Así en la contratación mercantil, sea comerciante con comerciante, o bien puede ser comerciante con particular. A esto se le llama mixto, ¿sí? Y se genera una obligación comerciante, comerciante, comerciante particular. Bueno, ahora, el contrato civil está regido por el derecho civil. El contrato mercantil está regido por el derecho mercantil. En nuestro caso, Código de Comercio, subsidiariamente el derecho civil. Las partes son civiles y particulares en cuanto a las partes comerciantes y no comerciantes. Puede ser mixto, ¿verdad? Un comerciante debe de estar registrado en el registro mercantil. Objetos de la contratación civil pueden ser bienes y servicios civiles, y el objeto entre una contratación mercantil pues son bienes y servicios mercantiles. Producen obligaciones civiles y los otros pues producen obligaciones mercantiles. Es formal en algunos casos, es hasta solemne. Es poco formal
podemos ver el comercio que se da en las tiendas, en el mercado. Eso es contratación mercantil y es bien poco formalista. Se trafican pocos bienes y servicios, se trafican grandes cantidades de bienes y servicios. La idea de la ganancia no es con fines de lucro, la idea de la ganancia es con fines de lucro. Son contratos legales y jurídicos, en ambos se producen obligaciones y deben de contener los elementos mínimos para su validez y perfeccionamiento. Entonces, a partir de entender la diferencia de la contratación civil y de la contratación mercantil, para mí la clave es identificar los comerciantes, ¿verdad? Ahora vamos a desarrollar un poco los contratos mercantiles, su concepto, regulación legal y clasificación. El contrato mercantil es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas, de las cuales todas pueden ser comerciantes o no, inspirado en la verdad sabida y buena fe guardada, como ya lo mencionamos en el 669 de nuestro Código de Comercio, crean, transmiten y transforman y exigen obligaciones de naturaleza mercantil, ¿sí? Específicamente mercantil. Según la doctrina, se clasifican en contratos mercantiles típicos y atípicos, y los típicos son los que regula el Código de Comercio. Por lo general, los típicos son nominados, tienen un nombre, están inmersos en la legislación. Son los que están regulados en la ley mercantil en Guatemala. Y los que son atípicos son los que no tienen nombre, no están inmersos en la ley, no están regulados en la ley mercantil, pero los comerciantes los practican ya que son legales, ¿sí? La actividad comercial es enorme, entonces no están nominados todos. Podemos ver que se clasifican en nominados o innominados, que tienen nombre y que no tienen nombre, básicamente. Entonces, pues acá, esto es lo que hablamos anteriormente de los elementos del contrato civil, que los vemos regulados en 1517, y pues nuestra materia de estudio van a ser todos los contratos mercantiles. Acá podemos ver todos los contratos mercantiles. Personalmente quiero mencionar los que la contratación de mercantil creo que es bien importante, todos los necesitamos. Yo he hecho contratos de arrendamiento, he hecho contratos de mutuo, he hecho... No, en mi vida no he aplicado contratación civil. Bueno, bien, podría poner el ejemplo de la contratación civil de mi contrato de arriendo. ¿Por qué? Porque yo como particular arrendé con otro particular. El comerciante inscrito oficialmente es mi esposo. Entonces, como contrato civil fue mi contrato, yo como particular le arrendé a otro particular su bien. Entonces, eso es una contratación civil, más no mercantil, ¿sí? Es como yo lo interpreté, ¿verdad? Pero está el del fideicomiso, el de transporte, el de hospedaje, el de seguro, de fianzas. Todos estos contratos son los que nosotros podemos encontrar en nuestro código mercantil. Ahora, de las obligaciones mercantiles, la obligación mercantil es una relación jurídica entre un acreedor y un deudor. Los dos comerciantes o un comerciante o un particular, que lo que es uno mixto, ¿verdad? Que inspirada en los principios de la verdad sabida y buena fe guardada, el primero tiene un derecho y el segundo la carga jurídica de naturaleza mercantil patrimonial, que puede consistir en la prestación de dar, hacer y no hacer algo. En caso de incumplimiento, el acreedor puede accionar ante un juez competente para que el deudor cumpla forzosamente mediante su patrimonio. El mismo concepto es el civil, solo se le agrega a los sujetos la calidad de comerciantes. Ahora, ¿qué es lo que yo interpreto de todo esto? Que la obligación mercantil se da cuando la contratación es mercantil y la obligación civil se da cuando la contratación es civil. Tenemos que identificar los elementos personales de la contratación y eso nos va a dar una luz para poder distinguir ante qué situación nos estamos dando, ¿sí?
la carga jurídica de naturaleza mercantil patrimonial que puede consistir en la pretestación de dar, hacer o no hacer algo al momento de incumplir nuestra obligación mercantil. ¿Sí? Bueno, ahora, vamos a ver, y partiendo de acá, a mí personalmente me quedó mucho más claro la diferencia entre la contratación civil y la contratación mercantil, porque personalmente, pues al principio del curso sí no lo lograba, pues, notar, pero viendo las semejanzas y viendo las diferencias, pues se me fue dando una luz mucho más clara. Primero, como semejanzas entre la contratación civil, perdón, entre la obligación civil y la obligación mercantil, tenemos que cuando se dio las obligaciones sin plazo, debe de hacerse inmediatamente. Eso es lo que dice el Código Civil y el Código Mercantil. Debe de ser ejecutadas sin demora o son exigibles inmediatamente. En cuanto a la prórroga expresa, ambos artículos también nos dicen, el plazo solamente fija día y fecha de la ejecución y de la extinción. Toda prórroga debe de ser expresa, cita el 676 del Código de Comercio. En cuanto a los daños y perjuicios de interés legales, esto es muy interesante porque en el 1433 nos dice que solo si se constituyen legalmente la mora, ¿sí?, el deudor paga al acreedor daños y perjuicios, pero ojo, debe de constituirse legalmente la mora, ¿verdad? En el 678 dice que, pues, el moroso debe pagar daños y perjuicios. Entonces, esas son semejanzas, ¿verdad? El reclamo del excedente por daños y perjuicios, si hay excedente, en ambos casos se puede reclamar el excedente. Terminación del contrato que es excesivamente oneroso. Igual, si la contratación o la obligación se convierte en demasiado onerosa, en ambos casos se puede terminar cumpliendo los requerimientos de cada artículo, pero se puede terminar. Y la calidad de las mercancías, pues en ambos casos regula que si pues no está estipulada la calidad de la mercancía, se debe de ir a una calidad media. Eso es lo que he establecido. En el Código de Comercio dice calidad media, en el Código Civil dice calidad regular, ¿verdad? Pues ahora lo que vamos a analizar acá, permítanme que voy a cambiar la presentación. Vamos a analizar las diferencias de las obligaciones mercantiles. Acá vimos las semejanzas y ahora vamos a ver las diferencias. Y como diferencia, número 1, tenemos la solidaridad del de los deudores. En el Código Civil, la solidaridad no se presume. Se pueden ser solidarios, pero se debe de estipular. En cuanto al Código de Comercio, la solidaridad es expresa, no se presume, salvo pacto en contrario. O sea, que en mercantil son solidarios los deudores. En cuanto a la mora en el Código Civil nos dice que debe de ser interpuesta por el acreedor. La mora en materia mercantil es sin necesidad de requerimiento, ¿sí? Ahí también hay diferencias. El derecho de retención. El derecho de retención en materia civil es excepcional, o sea, hay una excepción. Y acá está pues el 729 del Código Civil, nos habla de la excepción. La excepción que se estipula en el Código Civil, esa me voy a permitir leerla, que está en el 729
y que nos habla cuando es del usufructo. En cuanto a dice, si el propietario se negare a satisfacer dicho importe, tendrá el usufructuario derecho a retener la cosa hasta reintegrarse con sus productos. Entonces, esa es una excepción en cuanto a la retención de la cosa en materia civil. En el 688 no, sí, nos dice que sí se puede retener en mercantil, o sea, el, el acreedor puede retener la cosa del deudor para exigir el cumplimiento de la obligación mercantil. Vamos a hablar de la capitalización de los intereses. En el Código Civil, en el 1449, nos dice que queda prohibida la capitalización de intereses. En el 691 nos dice que en materia mercantil sí se puede capitalizar intereses siempre y cuando se siga eh, eh, los intereses estimados en la Junta Monetaria. O sea, sí se puede, pero siempre tienen un límite. Ahora, en cuanto a la falta de pago, en materia civil, tenemos en el 836 y en 1940 dos casos. En el de arriendo nos habla de, no, perdón. En civil nos habla de varios ejemplos, hay de 4 meses o de 2 meses. En el Código de Comercio nos habla que por un mes de impago está la obligación mercantil. Entonces, vamos avanzando. Y pues bueno, vemos también en el curso, vimos todos los contratos que vamos a exponer, ¿sí? Estamos hablando del tipo de contrato, de los elementos del contrato, los elementos real, el elemento formal, si los formalismos que se requieren, si puede ser por escrito, puede ser de cualquier forma. Vamos a ver la definición legal de los contratos, ¿verdad? Cada contrato tiene su objeto, ¿verdad? Y bueno, estos están, como los mencionamos, están los contratos típicos, que son los que podemos ver en nuestro Código de Comercio, y están los contratos atípicos. Personalmente me toca exponer un contrato atípico que no se encuentra regulado en el Código de Comercio y es el contrato de pool aeronáutico. La verdad que de la forma en que los contratos mercantiles sean poco formalistas es de mucha utilidad porque permite al comerciante libremente poder pactar acuerdos y voluntarios entre las partes comerciales y así poder, pues, de una manera más eficiente llevar seguridad ante la contratación, ante que ambas partes estén protegidas en sus derechos y en sus acuerdos y que al momento de haber un conflicto entre las partes también haya una solución o una vía para resolver. Entonces, considero yo que en materia mercantil tenemos mucho más por tocar. Eso es lo que pues brevemente puedo exponer de lo aprendido en el curso para cumplir los requerimientos del tiempo. Permítame acá, solo vamos a cerrar la presentación. Y bueno, eso es lo que está en mí, lo que comprendí para presentar en este parcial. Quiero darle mi gratitud por el curso, licenciado. Si logra ver mi video completo, me parece muy útil, he aprendido mucho y pues aquí a espera de sus comentarios. Muy feliz tarde.